Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar en este fantástico espacio en el que vamos a tratar un asunto que, bueno, es especialmente interesante en tiempos normales y especialmente interesante cuando se trata de una circunstancia tan excepcional como la que estamos viviendo desde hace algunos meses. Precisamente estos meses que llevamos de emergencia por el coronavirus, las fundaciones han trabajado, siguen trabajando, porque esto, por desgracia, todavía no ha terminado y nos quedan todavía meses por delante para seguir trabajando de una manera muy, muy intensa en el intento de frenar, en la medida de lo posible, los peores efectos que está teniendo la pandemia en nuestro país. Las fundaciones, lógicamente, conocen de una manera muy cercana las necesidades más urgentes, tienen ya tradición de trabajo a pie de calle, de un contacto muy directo con todas aquellas personas que lo necesitan en distintos ámbitos, con diferentes circunstancias, en diferentes momentos, con diferentes problemas. Y este es uno más especialmente grave, desde luego, pero uno más en el que se están ocupando como intentan hacerlo siempre. Conocen las residencias, conocen esos centros de mayores que han sido tan duramente golpeados durante estos terribles meses de pandemia. Los centros de atención especializada, de igual manera, saben dónde hay médicos, saben cómo pueden poner al servicio de quienes necesitan todos esos recursos sanitarios, recursos sociales, las ayudas que puedan necesitar determinados colectivos, determinadas personas individuales también, familias en cualquier lugar. Y creo que es un trabajo que tenemos que aplaudir permanentemente y que tenemos que reconocer. En este contexto, las fundaciones actúan, la verdad, con bastante rapidez porque conocen muy bien los mecanismos, están muy entrenadas precisamente para dar respuesta a esos problemas que puedan surgir en algún momento y en este tiempo de pandemia lo han demostrado clarísimamente. Ponen en marcha y reorientan proyectos, actividades, líneas de ayuda ante esta nueva situación que se ha generado desde que empezó la pandemia aquí en España. Vamos a hablar en esta mesa redonda con expertos en la materia, porque lo que pretendemos también es visibilizar lo que están haciendo, el trabajo que se está realizando, para que sea comprendido por quienes no estén tan acostumbrados al conocimiento del trabajo de las fundaciones, el trabajo habitual de las fundaciones, pero también queremos que quede muy claro cómo se está funcionando, en qué se puede ayudar a partir de este momento, porque, como ya decía antes, por desgracia, esto no ha terminado. Hablamos de salud, hablamos de educación, de cultura, de empleo, en este momento de crisis sanitaria, de crisis social y de crisis económica. Paso ya a presentar a los ponentes de esta mesa redonda que nos van a ilustrar mucho y muy bien sobre lo que están haciendo y sobre cómo se puede todavía mejorar el funcionamiento de los trabajos que se realizan por parte de las fundaciones y cómo podemos ayudar a las fundaciones a que puedan seguir realizando su trabajo. Voy a empezar por Julia Sánchez Abeal, directora de la Fundación Albéniz. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. María Sainz, doctora en Medicina y Cirugía, presidenta de la Fundación de Educación para la Salud. Hola, bienvenida, muy buenos días. Isidro Rodríguez, director general de la Fundación del Secretariado Gitano. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Y Javier García Cañete, director del área de Educación y del Observatorio de Tendencias de la Fundación Botín. Bienvenido también y muy buenos días. Buenos días. Bueno, quería para empezar pedirles que nos contaran su experiencia en estos meses, que entiendo que el trabajo de las fundaciones es permanente desde mucho tiempo atrás, pero estamos en una situación de excepcionalidad clarísima y eso supongo que ha tenido que forzar también a realizar un trabajo excepcional a las propias fundaciones, dadas las circunstancias que hemos vivido. De manera que quería empezar por ahí, una fotografía de cómo ha sido el trabajo, las necesidades con las que se han encontrado y el reto que ha supuesto para las fundaciones enfrentarse a una dificultad como esta. Vamos a empezar por Julia, por favor. Muy buenos días. Adelante. Perfecto. Pues yo trabajo en la Fundación Albéniz, que es la Escuela Superior de Música Reina Sofía, el principal programa, con lo cual tengo dos gorros. Por un lado, el gorro de la educación, porque es una escuela que forma músicos, y por otro lado, el de la cultura. Desde el punto de vista de la educación musical, el principal reto es que nuestros alumnos no podían parar su desarrollo. Nuestros alumnos aspiran a ser músicos profesionales y entonces nuestro reto fue darle continuidad a esa formación. Durante el confinamiento, mediante medios tecnológicos, y ahora lo que estamos haciendo es hacer un híbrido digital presencial. 40% de las clases las estamos haciendo presenciales, el 60% digitales. Y con los medios tecnológicos, la verdad, nos hemos servido para acelerar la digitalización y conseguirlo.
El segundo reto que hemos tenido es el que no haya brechas educativas, ¿no? Yo creo que lo que ha puesto, y probablemente hablaremos luego en educación, la pandemia de manifiesto, es las desigualdades al acceso a la educación. Por ejemplo, nuestros alumnos, habían algunos que tenían mucho acceso a recursos tecnológicos, de instrumentos, etcétera, y otros no. Entonces, la escuela ha tenido que compensar a aquellos alumnos que no tenían. Lo mismo con los profesores más avanzados que no disponían de las herramientas tecnológicas, hemos tenido que apoyarles para que no existiese esa brecha. Con lo cual, en el terreno educativo, nuestro objetivo fue, y yo creo que el resto del sector de educación también en el mundo de la cultura, es asegurar la continuidad, que no se pierda la formación de los alumnos y, por otro lado, disminuir la brecha. En el mundo de la cultura, los retos, yo creo que se han puesto de manifiesto, es un poco la fragilidad del sector cultural. Como sabéis, pues, los músicos, los artistas, los actores, las actrices, la mayor parte de las ocasiones son freelance. Si no tienen un concierto, si no tienen una actuación, no cobran. Por lo cual, el reto ha sido y es todavía mantener esta estructura, que no se caiga. Y luego, también lo que hemos visto es la necesidad que había durante el confinamiento de tener cerca la cultura, de leer un libro, de escuchar música. Y esto yo creo que ha servido un poco de reflexión de todo el sector sobre la importancia de la cultura, que es una herramienta, pues, de entretenimiento, pero también es un factor de cohesión social, de transformación, ayuda a permanecer unidos. Y bueno, yo creo que lo que ha servido en la parte positiva el hecho de que la cultura siguiese adelante. Somos el único país, por ejemplo, que tiene una escuela, un teatro de ópera abierto. El Teatro Real es el único país de Europa que continúa abierto, que seguimos haciendo conciertos de orquesta, nosotros seguimos haciendo conciertos. Entonces, la cultura seguirá, continuar con eso, ha servido también para que las autoridades, la sociedad civil, nos diésemos cuenta que la cultura es un bien esencial. Y como oportunidad yo creo que ha habido una reflexión por parte de los distintos agentes muy profunda, que sean desde artículos de la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, nosotros mismos, ministerios, autoridades, sobre la importancia de que la cultura sea declarada y sea reconocida como un bien esencial. Y en esa parte yo creo que estamos trabajando para que así sea, tanto en el reconocimiento social como luego en los presupuestos, por supuesto. Muchas gracias. María, en el caso de la medicina, la Fundación para la Educación de la Salud, bueno, si algo es importante en este momento precisamente es esto. ¿Hasta qué punto ha sido un trabajo novedoso el de vuestra fundación en unas circunstancias en las que precisamente la sanidad, la salud se ha convertido no en una prioridad, sino prácticamente en la única prioridad de todos? Sí, la salud es un adagio que precisamente nunca se da el valor suficiente nada más que cuando se pierde. Y entonces de pronto salimos al escenario y la población en general reclama, quiere volver a tener su propia salud. La Fundación de Educación para la Salud, que nació precisamente en un hospital universitario, como es el Clínico San Carlos, se encontró en una situación desde un punto de vista de fundación, por su personal, que tenía que salir de ahí porque es el foco de atención a los enfermos. Y, por lo tanto, la Fundación tuvo que adecuarse ya desde principios de marzo a las necesidades y hacer teletrabajo. Y, afortunadamente, es una fundación que tiene una proyección nacional e internacional muy importante y el equipo estaba muy bien posicionado para poderlo hacer y adecuarse a las necesidades del momento. Pero lo cierto es verdad que desde el punto de la medicina preventiva de la salud pública, que es mi ámbito de acción, pues nos hemos dado cuenta que por fin la gente, cuando preguntaba qué es eso de la preventiva, pues se han dado cuenta. ¿Qué es la preventiva? La medicina preventiva de la salud pública ha sido la carencia real de nuestra sociedad durante muchísimos años. Hemos creado una sociedad centrada en el hospitalocentrismo, en que todo lo resolvía el hospital. Y efectivamente lo resuelve, pero como la punta del iceberg. Las situaciones graves y críticas en donde te juegas por segundo la vida o no vida del ser humano. Pero lo cierto y verdad que donde está la prevención está en la salud pública, quiere decir en la comunidad. Y esta pandemia nos ha dado la torta directa, nos ha puesto al espejo de qué hacemos en la comunidad para prevenir y promover salud. Nuestra fundación se dedica fundamentalmente a la parte, podríamos decir, más intelectual del conocimiento de la salud pública y la medicina preventiva, la formación de líderes en promoción y educación para la salud. Y nos interesó muchísimo al principio qué podía hacer precisamente la Asociación de Fundaciones, la Asociación Española de Fundaciones. ¿Por qué? Porque sin esa argamasa real que ya estaba puesta en marcha la Asociación Española de Fundaciones, de podernos conectar unos con otros
tanto para la parte de los trabajadores de las fundaciones como los objetivos finalistas de las fundaciones, como toda la adecuación de estas fundaciones para poder cumplir lo que la sociedad civil nos pide, agilidad y alternativa, porque la administración es mucho más lenta, o sea, más segura pero más lenta. Y la sociedad, cuando necesita algo, lo quiere ya. Y para nosotros era muy importante, precisamente desde la Fundación de Educación para la Salud, a través del grupo que tenemos en la Asociación Española de Fundaciones de Salud, Bienestar e Investigación, apoyar y conocer qué se podía hacer. Y afortunadamente, bueno, nosotros, como estamos en esa parte de formación de los profesionales de la salud, era poner en marcha todas las posibilidades del conocimiento real de la parte epidemiológica, de la parte de gestión, de la parte de desarrollo, sin parar, siempre adaptándolo según la propia administración y las entidades que nos apoyan, las actividades del día a día que la Fundación ejerce para eso, para promocionar a agentes de salud, promocionar a mujeres en las organizaciones que sean líderes en el campo de la salud y, en resumidas cuentas, cerrar un poco, desde nuestra perspectiva, aunque sea como granitos de arena, esa escasez de la promoción y la educación para salud que hemos sufrido y seguimos sufriendo en nuestro país, que la población lo ha tenido que aprender a marcha forzada a través de los medios de comunicación, radio y televisión y a través de las redes que había que hacer, que es lo que no había que hacer, y ese miedo que se produce por falta de conocimiento. Y nuestra fundación, bueno, pues ha puesto su granito de arena y seguiremos en ello, porque todavía estamos en pandemia, ¿eh? La verdad es que nuestra experiencia, digo, desde los medios de comunicación es exactamente esa, la de encontrarnos con una noticia prácticamente monotemática desde el mes de febrero hasta hoy y de tener que explicarle a nuestros espectadores, lectores u oyentes asuntos que para nosotros tampoco son fáciles de conocer porque no somos especialistas en la materia y hemos tenido que echar mano de médicos que la verdad ha sido un trabajo fantástico. En eso sí que hemos podido aprender mucho en el trato con todo el sector sanitario para poder trasladar a la población todos estos mensajes de consejos sobre cómo actuar en una situación como esta. Ha sido realmente muy útil y una experiencia la tristeza del momento, pero una experiencia muy importante para todos. Apasionante y controvertida, o sea, las dos cosas, porque estamos intentando evitar el sufrimiento humano y el fallecimiento y, por otro lado, espabilando a la gente. ¿Y tú qué haces por ti y por los tuyos? Así de claro, ese es el mensaje. ¿Y tú qué haces por ti y por los tuyos? Y en un continuo, precisamente porque las medidas de prevención, desde el agua y jabón, la mascarilla, el tema de la distancia, yo creo que todo el mundo lo sabe, pero la cuestión está, ¿y tú lo haces? ¿Lo sigues haciendo? Porque a veces vemos algunas imágenes que se nos ponen los pelos de punta. Sí, es difícil mantener la tensión permanentemente para todos. Vamos a seguir hablando de este asunto, pero ahora quería también hablar con Isidro Rodríguez sobre la fundación del Secretariado Gitano, un aspecto muy específico en este caso concreto. ¿Qué nos puedes contar de vuestra experiencia durante estos meses? Bueno, han sido, como para todos, unos meses muy intensos. Toda la sociedad hemos vivido la llegada de esta marea de crisis sanitaria, pero luego, a partir del 14 de marzo, vino como una segunda ola que ha sido la crisis social. Claro. Y ambas, y eso ya lo sabemos bien, nos han afectado a todos, pero claro, afectan de manera diferencial siempre a los más vulnerables. En el terreno sanitario han sido las personas mayores en las residencias. En el ámbito social, pues aquellas capas de nuestra sociedad que están más desprotegidos. La Fundación Secretariado Gitano trabaja en ello, trabaja con la comunidad gitana. Y han sido pues, meses de mucho estrés. Hemos tenido que hacer frente a dos desafíos, yo creo que como la mayoría de las organizaciones. A uno organizativo, que muy rápidamente, en pocos días o semanas, hemos tenido que readaptarnos, hemos tenido que poner medidas de protección, comités que pusieran en marcha protocolos para cómo protegernos y proteger a los participantes, poner a teletrabajar a una organización con más de 800 personas y que eso funcione, adaptar nuestros servicios, conseguir medidas de protección, que en aquellos primeros momentos tampoco fue fácil. Pero el otro gran desafío
ha sido el ver cómo en estos momentos, en este contexto, las organizaciones somos socialmente útiles y específicamente para aquellas personas para las que trabajamos. Y bueno, en nuestro caso, claro, la comunidad gitana, ustedes saben, ya de partidas que haya crisis, está muy afectada en amplias capas de la comunidad gitana, afectadas de una manera muy estructural por la pobreza, por la exclusión, por la discriminación. Basta decir, por ejemplo, que un 46% de las familias pues, están en una situación de pobreza extrema, que en el empleo, y esto ha tenido mucho que ver con lo que ha ocurrido, pues casi un 47% de las ocupaciones son en la venta ambulante o en trabajos no bien regulados y, por tanto, no bien protegidos. O que antes de que haya crisis, pues las tasas de fracaso escolar de los niños y las niñas estaban en un 64%. Entonces, en este panorama, claro, lo que no sabíamos que la llegada de esta situación iba a ser demoledora. Las personas gitanas, como decía, en su mayoría han padecido y padecen la pobreza, pero lo que no habían padecido es el quedarse confinados en casa. Cuando alguien tiene ocupaciones que requieren estar en la calle y no tienes elementos de protección, pues es necesario estar en el día a día. Quedarse confinados produce un deterioro muy intenso y muy rápido, además. En estas circunstancias, pues desde la Fundación lo primero que hicimos fue a nuestros profesionales dar la indicación de que somos un servicio esencial, que había que estar a pie de calle y abiertos, y después que había que contactar con los participantes. Y la manera de contactar, además de llamar a cada uno, hicimos una pequeña encuesta estructurada preguntando por qué estaba pasando en los hogares, en 5 ámbitos: en la salud, en la situación educativa, en el empleo, en temas de discriminación y de necesidades. Y bueno, respondieron a la encuesta 11.000 personas en toda España, que da una foto buenísima de qué estaba pasando entre esos días, entre el 30 de marzo y el 3 de abril. Y bueno, la foto que salió de ahí pues, fue dramática. El 40% de nuestros participantes estaban teniendo necesidades básicas sin cubrir, necesidades alimentarias. Esto había sido inédito siempre. Los niños, pues se pueden imaginar, las escuelas habían cerrado, el 70% de los niños con los que trabajamos no tienen un ordenador, claro, y el 40% en sus hogares no hay conexión, con lo cual estaban desconectados del sistema, desconectados de las clases. La mayor parte de las personas que trabajaban en la venta ambulante, los mercadillos estaban cerrados y, como decía, pues no hay ahorros. Esto nos llevó, y yo creo que es una conclusión de qué ha hecho el sector en este tiempo, a hacer algo que no habíamos hecho nunca. Nosotros somos una entidad promocional, no de asistencia. Sin embargo, ante esa situación, identificamos cuál era nuestra misión crítica en ese momento y con el patronato pues, acordó poner en marcha un fondo de emergencia con la idea de paliar esa situación de necesidad hasta que las ayudas del escudo social que había anunciado la Administración realmente se concretaran y llegasen esas ayudas de emergencia que no llegaban. Y bueno, este fondo social pues, fue ponerse en contacto con las fundaciones de empresa, con las fundaciones patrimoniales y bueno, de una manera muy rápida pues, bueno, se constituyó casi $500.000 de euros que se han aplicado en 2 líneas, en tarjetas con un valor de 100 euros que permitían a las familias que estaban en peor situación, con más niños o con una situación peor, pues bueno, poder ir a los supermercados, compradas en los supermercados y que pudieran hacer llenar el carro con las necesidades, cubrir las necesidades que tuvieran. Por otro lado también, y gracias también a muchas fundaciones que están en la Asociación Española de Fundaciones, pues también se proveyeron de tabletas y de ordenadores que bueno, pues han permitido también reconectar a muchos niños a las clases y hacer por nuestra parte pues el refuerzo educativo que es al que nos dedicamos. Bueno, ha sido eso, cambiar
qué es lo que hacíamos para adaptarte a las necesidades del momento, y eso da cuenta un poco de las capacidades que tiene también nuestro sector en estos momentos. Ahora entraremos en más detalles, porque hay asuntos muy interesantes que nos has comentado en los que quisiera profundizar. Pero antes vamos con Javier García Cañete, director del área de educación y del Observatorio de Tendencias de la Fundación Botín. También queríamos conocer cómo ha sido vuestro trabajo durante estos meses, con la vista puesta en lo que está por venir todavía, porque por desgracia esto no ha terminado. Está claro. Pues la verdad es que hay quien piensa, y nosotros así lo hacemos, que toda crisis, sea o no de la intensidad que ha sido esta, es una oportunidad para las organizaciones. Y digo que es una oportunidad porque en nuestro caso yo creo que nos ha hecho, por un lado, confirmar, pensar si lo que estamos haciendo tiene todo el sentido que realmente debe tener. Porque estas circunstancias te sacan de tu zona de confort y te sacan incluso de lo que piensas que llevas mucho tiempo haciendo y que lo haces muy bien y que las entidades o las organizaciones con las que trabajas están encantados y demás, y de repente cambian las reglas del juego, cambia el contexto y tienes que pensar, o sea, ¿realmente lo que estamos haciendo depende del contexto o sirve para cualquier contexto, ¿no? Y el segundo son los aprendizajes. Suponiendo que confirmemos lo primero, es decir, estamos haciendo lo que tenemos que hacer y en las áreas en las que tenemos que trabajar, ¿cuál es el modo en el que podemos hacerlo independientemente o considerando las circunstancias correspondientes, ¿no? Eso, en el caso de la Fundación Botín, pues es verdad que trabajamos en muchas áreas y lo que hacemos siempre es, o tenemos la suerte de acompañar instituciones y acompañar personas. Y eso lo hacemos en el ámbito de la educación, de la ciencia, del desarrollo rural, del arte y la cultura, del fortalecimiento institucional en el tercer sector o en el sector público. Es decir, sectores muy diferentes que nos han permitido ver cómo esta crisis ha afectado de forma diferente a cada uno de los sectores y también a cada una de las organizaciones. Pero también nos han hecho adquirir algunas, no digo habilidades organizacionales, porque todavía no, tenemos mucho recorrido que hacer, pero por ejemplo la de la flexibilidad. ¿Cuántas veces hemos pensado que nuestra propuesta era una propuesta que era imbatible, tenía que cumplirse? Si trabajábamos con centros educativos, esto es lo que los centros educativos necesitan. Y de repente vemos que puede ser eso y pueden ser más cosas. Y de repente pensemos, o sea, pongámonos de una manera más evidente en el puesto de los otros y, por tanto, más empatía como organización. O, por ejemplo, la audacia. Yo creo que son momentos en los que nos han planteado desafíos. Hay que estar en casa, bien, hay que ser prudentes, bien, pero no se puede hacer nada. Es decir, no hay que ser también testigos o motores de esa normalidad, poder adelantarla. Por eso, por ejemplo, decidimos ser los primeros en abrir el Centro Botín de todos los centros de arte en España, no porque ni fuéramos los mejores ni fuéramos los más listos, sino porque creíamos que eso también era un signo, una llamada a la sociedad. Es decir, la cultura juega un papel esencial, como decía Julia antes, pero además es posible abrir un centro cultural. Hay una buena noticia y es que si lo consideras oportuno puedes disfrutar de la cultura, incluso en estas circunstancias. O el tratar de mantener mucha formación de la que hacemos presencial, tenemos instalaciones para poder hacerlo, animando al encuentro de nuevo, ¿no? Animando a que nos podemos ver las caras. Yo por eso agradezco muchísimo que este Demos no haya renunciado, aunque sea más reducido el número de los que nos encontramos, que nos volvamos a encontrar, ¿no? Entonces, yo creo que han sido muchos aprendizajes y luego también darse cuenta de cómo la sociedad civil es una sociedad muy viva y que ha respondido, más allá de que se considerara o no esencial determinadas cosas, ha respondido donde no lo han hecho otros. En el ámbito de la educación, por ejemplo, que tenemos un programa que tenemos la suerte de acompañar más de 500 centros educativos en 9 comunidades autónomas y en 4 países, fundamentalmente en América Latina, pues hemos visto cómo centros educativos que han pasado unas condiciones realmente complicadas, cómo han respondido más allá de la enseñanza, como decía ahora Isidro, ¿no? Todas esas necesidades básicas que un centro educativo cumple y que no somos conscientes, que no solo es el educativo, sino, por ejemplo, la alimentación. ¿Cuántas familias
tienen la alimentación de sus hijos, desayunos y almuerzos en el centro educativo. Y hemos visto cómo centros educativos en zonas con familias en riesgo de exclusión han respondido de una manera realmente increíble. Todo ese coraje, toda esa buena noticia, pues el haber podido también canalizar y haber sido testigos de eso y foco, luz, que pueda contar que estas cosas están ocurriendo durante todo este periodo, ¿no? Vuelvo con Julia. Es verdad que hay aspectos de la actividad cultural que, digamos, que se pueden individualizar, que, por ejemplo, el aspecto creativo, que uno a lo mejor lo puede realizar por su cuenta en su casa, pero hay muchos aspectos de la cultura que son labores colectivas, que sin más gente no se pueden realizar. ¿Cómo ha sido esa labor de poder realizar trabajos colectivos en una circunstancia en la que no podíamos estar juntos demasiadas personas? Bueno, desde luego ya ni siquiera cuando hablamos de confinamiento directamente nada, ¿no? Pero ya cuando se fue desconfinando, pero y todavía con muchas medidas de seguridad sanitaria que todavía tenemos que mantener. Pues yo creo que, como decía Javier, nos ha servido esta pandemia muchas veces para valorar lo que tenemos, para poner en valor todas aquellas cosas que dábamos por sentado. Por ejemplo, la primera y la más importante, la salud, ¿no? No nos damos cuenta hasta que tenemos un problema de realmente lo que significan nuestras vidas, ¿no? Y yo creo que en nuestro mundo, el mundo de la cultura, ha pasado un poco lo mismo. Nuestros alumnos, el público estaba tan acostumbrado que ir a un concierto fuese algo habitual, que tocar al lado de un compañero fuese el día a día, que, bueno, lo valoraban, disfrutaban de ello, pero yo creo que ha servido el hecho de la pandemia para que ahora cada acto colectivo que se realiza tiene una importancia mayor, ¿no? Al final la cultura... ¿En qué circunstancias estáis haciendo esos actos colectivos? Sí, ahora? Por ejemplo, mira, durante la pandemia hicimos todo digital, lógicamente, bueno, durante el confinamiento. Todo el mundo estaba en su casa, pero aún así hicimos muchos esfuerzos para hacer pues, actividades colectivas. Por ejemplo, hicimos un tributo a los sanitarios de Madrid con un vídeo de Boquerino donde estuvieron pues, más de 20 alumnos de la escuela tocando desde sus casas y aunque presencialmente no estaban juntas, el hecho de formar parte de un esfuerzo colectivo hizo sentir esa cercanía y esa conexión que yo creo que es intrínseco, ¿no? La naturaleza humana. Y ahora lo que estamos realizando es incluso algunos conciertos de orquesta. Hicimos hace 3 semanas la inauguración de principio de curso en el auditorio de Radio Televisión Española y pues como estamos ahora nosotros, conservando la distancia de seguridad, con mascarillas, etcétera, lo retransmitimos en streaming, más de 3.000 personas lo vieron. Entonces, pensamos que es importante conservar la naturaleza del espíritu colectivo, ¿no? Al final, es un debate tan difícil de explicar, ¿no? ¿Por qué la cultura es relevante? Y entre otras muchísimas cosas, por ejemplo, hablando de un concierto, al final un concierto es la celebración de la empatía. La empatía en el que el intérprete tiene que intentar entender al compositor, el director tiene que ponerse en lugar del intérprete, la audiencia conecta con el público, con el compositor, con el intérprete. Es una celebración enorme de la empatía y hablaba antes Javier de empatía y decía, pues la cultura es un esfuerzo colectivo de empatía y por lo tanto hacer estos esfuerzos colectivos, aunque con muchísima cautela para hacer cosas juntas, pues nos lleva a animarnos. En vuestro caso, María, ¿cómo os habéis organizado en los momentos en los que, desde luego durante el confinamiento, no podemos salir de casa, pero ya después, cuando ya sí se podía empezar a salir de casa, pero manteniendo muchas medidas de seguridad sanitarias, ¿cómo os habéis organizado para realizar vuestro trabajo y para que tuviera efecto todo aquello que estabais haciendo desde la Fundación? Nosotros, como Fundación, sigue el equipo teletrabajando. Solamente vamos a nuestra sede hospitalaria en momentos puntuales por necesidades logísticas de firmas y algunas cosas. Pero sí es verdad que la reconversión para poder hacer a través de los programas, a través de online y diferido, se mantiene. A mí me interesa mucho insistir en que además desde el año 85 estamos promoviendo lo que definimos la cultura de la salud. La gente confunde sanidad con salud y son cosas muy diferentes. La sanidad es la estructura que conocemos en un momento determinado cuando se va al médico, a los profesionales sanitarios, al hospital, pero la salud nos compete a todos, o sea, que compete a la educación, compete a la cultura, compete a una sociedad civilizada, generosa y
de una manera exponencial, como se ha podido ver en la primera oleada, ¿no? En donde la gente era súper creativa, estaba encerrada en su casa, pero con unas ganas enormes de comunicarse con el otro a través de los medios que se tenían. Eso es lo que realmente se tiene que potenciar. Esa salud, la salud humana, no solamente la física, sino también la intelectual, la espiritual, la psicológica. Eso es la salud, no la enfermedad o la parte sanitaria. Entonces, nos dedicamos a eso, a que no se pierda el horizonte de que entre todos debemos potenciar la salud y sobre todo a través de la cultura. La cultura de la salud es una desiderata que promovimos desde el año 85, en donde decíamos en los hospitales tiene que haber música, porque la música es el lenguaje más internacional que fomenta precisamente el deseo de vida. Puede ser hasta llorando, pero tú, mientras estás llorando, es que estás vivo. O sea, todos los aspectos, no solamente pictóricos, de lectura. La lectura es el único ejercicio que tiene la mente humana. Para los médicos somos muy físicos, decimos, mueva usted porque se mueve el corazón, la gente lo entiende perfectamente. Bueno, ¿y cómo mueve usted el intelecto? ¿Cómo usted retrasa esas patologías que luego vamos a ver en el sistema sanitario para mantener su salud el máximo de tiempo que tenga? Pues eso a través de la lectura. O sea, hay muchos aspectos que nosotros tenemos que potenciar para que realmente se pueda desarrollar. La fundación como tal se ha reconvertido de una manera ágil porque la mayoría de las personas que trabajan en nuestra fundación son gente joven que ya previamente hemos estado haciendo muchísima formación telemática. Es verdad que no es lo mismo el impacto directo. Los seres humanos somos muy gregarios, necesitamos tocarnos. Desgraciadamente ese es uno de los aspectos que la medicina preventiva y la salud pública somos como los malos de la película, porque estamos todo el día mandando mensajes, no haga usted esto, no haga usted. Y llega un momento, bueno, vamos a ver, quiero vivir, ¿eh? Pero tenemos que estar siempre con esa balanza, el deseo de vida y el dolor al sufrimiento y a la muerte. Por lo tanto, ahí en ese equilibrio está nuestra Fundación de Educación para Salud. Hasta ahora mismo nuestro país ha dado 0 patatero de dinero para promocionar la salud humana. Ha sido ahora, cuando la gente realmente ha tenido miedo de perder ese potencial de vida, porque la salud significa que hagas todo, la educación, el desarrollo, el trabajo. Todas las consecuencias que trae esta crisis sanitaria afectan nuestra salud. Y desde vuestro punto de vista, ¿qué cosas...? Y perdóname que te interrumpa un momentito. Hoy, por ejemplo, es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. El SIDA es una pandemia global, todavía no tenemos vacuna. Afortunadamente, tenemos unos tratamientos y una terapéutica magnífica y unos programas preventivos excelentes. Y hemos podido medio controlar, desde luego, la expansión y tal. Pero todavía más de 1000 personas se infectan ex novo cada año en España. Se dice pronto, ¿eh? Y no será porque no sabemos cómo prevenirla. Por eso te digo que el tema de la salud es de largo recorrido y hay que estar continuamente enseñando a todas las generaciones a través de la escuela. Esos fueron los primeros programas que hizo la Fundación de Educación para Salud. Formar a maestros y a maestras para que promocionaran la salud en los centros escolares, que fueran higienistas. Ahora se está viendo lo bien que actúan los profesionales de la docencia para evitar que haya focos y haya brotes en las escuelas. Es que nos tenemos que ayudar unos a otros si queremos fomentar la salud, ¿eh? Lo que pasa es que la salud la gente ha pensado, no, cuando yo, como antiguamente, como mi padre y mi abuelo que eran médicos, o sea, la gente pensaba que tú tenías salud cuando no tenías enfermedad. No, son cosas que son muy distintas. La enfermedad es lo poquito que sabemos los médicos, pero de la salud a veces no sabemos ni papa, ¿eh? Por muy médicos que seamos. Isidro, hay un aspecto de lo que comentabas antes que me ha llamado especialmente la atención y que seguramente nos interesa a todos. Familias vulnerables que, como tú decías, estaban, digamos, tecnológicamente desconectadas. Se encuentran con que sus hijos ya no pueden ir a clase por el confinamiento y que no tienen aparatos tecnológicos, iPad o ni siquiera un teléfono móvil conectado a Internet para poder seguir su educación. ¿Cómo habéis podido, no digo resolver ese problema, pero al menos limitarlo en la medida de lo posible con esas familias vulnerables con las que trabajáis? Sí, bueno, mal, con mucho voluntarismo. Y aquí quiero recordar el trabajo de muchos profesionales de mi organización y de otras, porque en los momentos más duros también de la pandemia, del confinamiento, para mantener las clases de refuerzo educativo, pues se han llevado los deberes, se han fotocopiado, se han llevado a los buzones, a los portales, para poder mantener el contacto y usando mucho el teléfono y mucho el WhatsApp.
Y luego empezaron a llegar donaciones de tablets y de ordenadores que sin duda ya han facilitado más la situación. Pero sobre todo lo que ha marcado esto es las tareas por hacer. Y aquí sí quería hacer una reflexión al hilo de lo que decía Javier, de las crisis como oportunidades. Yo creo que sacamos de aquí buenos aprendizajes en nuestro sector, la flexibilidad, la capacidad de adaptación, pero uno de ellos tiene que ser, yo creo, que, como dicen en economía, en los momentos contracíclicos, cuando no tengamos estas crisis, pero que sabemos que van a llegar, yo creo que hay que focalizar más nuestro trabajo y el trabajo de las fundaciones en tener más impactos en condiciones estructurales que luego son las que de focalizar más en la vulnerabilidad para que luego cuando lleguen las crisis no ocurran esto que tenemos, niños desconectados tecnológicamente, personas muy desprotegidas y por tanto yo creo que debemos de focalizar mejor pues esas capacidades además de innovación social y aplicarlas a pensar qué vulnerabilidades tenemos que quitar de cara al futuro. Bueno, y otra cosa que lo ha recordado María, hoy llevo esta mascarilla porque efectivamente es el Día Mundial del SIDA. Las organizaciones de SIDA además han sacado ese lema de hoy más que nunca, acordémonos en plena crisis pues, de los más desprotegidos. Y todavía no hay ni siquiera una vacuna contra el SIDA, ¿no? Javier, hay un aspecto que me interesaba también de tu intervención inicial. Hablabas de que trabajáis en vuestra fundación, la Fundación Botín, en diversos ámbitos. En este periodo tan excepcional, ¿habéis tenido que tomar decisiones sobre vamos a dedicarnos específicamente a esto y vamos a apartar hasta que vuelva a la normalidad esto y esto otro? Pues la tentación la hemos tenido y ahí también hago alusión a lo que decía Isidro, ¿no? Es verdad que en nuestro patronato siempre hay una intuición de que hay que poner foco, foco y foco, ¿no? Y hay veces que nos dispersamos y no ponemos el foco a veces en lo importante, ¿no? Pues yo creo que en todas las áreas hemos mantenido toda la actividad, pero creo que nos ha ayudado a poner foco, o un poquito más de foco, sobre esas cuestiones que decía Isidro de vulnerabilidad en cada una de las áreas en las que trabajamos, ¿no? En educación, por ejemplo, es verdad que en general nos ha permitido también poner en valor una cosa que es la red, ¿no? El no estar solos. Hemos generado muchas redes a lo largo de estos años en esos procesos de acompañamiento. Los 500 centros a los que aludía antes en el caso de educación o en el caso de un programa que llamamos Talento Solidario, más de 300 organizaciones sociales, medianas y pequeñas, que están haciendo un montón de cosas en un montón de ámbitos, o una red de científicos en el área de la biomedicina, o las redes en el entorno cultural. Es decir, todas esas redes, poner en valor durante este periodo de confinamiento y durante la pandemia en general los aprendizajes de unos y de otros, es decir, qué cosas están funcionando y qué cosas no están funcionando, o en qué sectores podemos hacer unas cosas de una determinada manera y en otros no, o incluso en el momento en que ha sido necesario pedir ayuda concreta y real pues para superar, por ejemplo, en algunos aspectos esa brecha digital, la ausencia de capacidades, o para ayudar en los temas de alimentación o en otras necesidades básicas. La potencia de la red, es decir, el ser conscientes que solos no somos capaces de afrontar la realidad que nos toca vivir, ni siquiera en los tiempos buenos, pero en los tiempos de pandemia con más motivo, ha sido un aprendizaje muy bonito, que nos hace pensar que parte de ese foco lo tenemos que poner en hacer que esa red realmente sea una red que responda a las necesidades de cada uno de sus miembros y no una red ficticia solo de diálogo, sino también de colaboración. Quería hacer una pregunta para todos. En este tiempo, ¿habéis tenido que trabajar, entre comillas, lidiar con las administraciones públicas? ¿Habéis pedido ayuda? ¿Os la han ofrecido? ¿Ha habido una relación, digamos, fluida con las administraciones que haya podido permitir que vuestro trabajo haya sido más útil, que os haya facilitado la vida y que vosotros, a su vez, hayáis podido ayudar a quien teníais que ayudar? Julia. Pues mira, la verdad es que las administraciones públicas en el sector cultural han sido imprescindibles. O sea, la razón por la que en España, en comparación con otros países,
se puede mantener la estructura es por la administración pública. Os voy a decir un dato. En Inglaterra, el 60% de los músicos están buscando trabajo y considerando otro oficio, porque no tienen una red donde aguantarse. Entonces, la labor, tanto desde la administración, desde el Ministerio, las consejerías, el Ayuntamiento, ha sido fundamental. Y yo creo, como decía antes, en el tema de la cultura, sí que habíamos visto una evolución en su reflexión y en su apuesta. Es decir, al principio, lo sanitario era lo primero, ¿no? Y la cultura pasa a un segundo plazo. Yo creo que conforme hemos visto en el confinamiento, la utilidad, la necesidad de consumir cultura, la importancia de la transformación, o sea, yo creo que una de las reflexiones que hemos visto en el sector cultural, sobre todo en el sector fundacional, es la interconexión que existe entre nuestros sectores. Como comentaba antes María, oye, es que la salud es cultura, la cultura tiene muchísimo que aportar a la salud y también necesitan de colegios para formar a los profesionales, está relacionado con educación y con la integración, todo está muy interconectado. Entonces, yo creo que desde las administraciones públicas se han dado cuenta de esta importancia y, desde luego, en los últimos meses han apostado muchísimo. Yo voy a hacer un ejemplo muy concreto. Sabéis que ahora se ha publicado el Plan España Puede, que es el fondo, con los fondos que se espera que llegue de la Unión Europea para la recuperación, y de las 10 palancas que se hablan, una es la cultura. O sea, yo creo que esto evidencia la apuesta por la cultura y que se ha puesto en manifiesto a raíz de la crisis. En vuestro caso, María, obviamente la Administración se ha tenido que volcar en el sector sanitario, aunque tú especificabas, una cosa es la sanidad y otra cosa es la salud. Desde vuestro ámbito, ¿habéis tenido la posibilidad de colaborar eficientemente con la Administración? ¿Os ha ayudado la Administración a poder realizar vuestra labor? Sí, nosotros lógicamente rápidamente pedimos la reconversión de un programa que es uno de los programas pioneros en este país, que lleva más de 20 años, que es la formación de líderes juveniles en promoción de educación por salud, el programa PAGES. Entonces, tiene una parte presencial, nos caía en pleno verano esa formación donde vienen jóvenes de todo el país, se concentran para luego después dispersar conocimiento a sus respectivos lugares. Entonces, no se podía hacer presencial, tuvimos que hacerlo en diferido, online, y sí se nos dio el permiso para poderlo hacer y ha sido también bastante beneficioso. No es lo indeseable, porque el input que tiene una chavala, un chaval andaluz que se conecta con un vasco, con un gallego, una gallega, que ahí el impacto humano dura años en el encuentro, porque el único conocimiento que tiene es la pasión que ellos tienen por conocer más y mejor la salud, para luego después extender los conocimientos en sexualidad, en prevención de drogas, en el tema de accidentes, un montón de temáticas. Pues lo tuvimos que reconvertir de esa manera, fue fácil. Y luego también la Asociación Española de Fundaciones, porque las fundaciones que no somos de gran pelaje, sino de estructura intermedia, necesitamos mucho apoyo. Y el que tuviéramos ya larga masa de la Asociación Española de Fundaciones para poder consultar, oye, ¿qué hacemos aquí, qué hacemos allá? Para nosotros fue fundamental. O sea, no hemos sufrido tanto porque hemos sido ágiles para poder hacer la reconversión rápida. También sabemos que en estos momentos donde la preventiva ha cogido un input impresionante, pues ahora tenemos entidades privadas que nos están llamando para que asesoremos y hagamos. Nosotros en el camino siempre buscamos a esos partners que coinciden en conceptos de salud, y en ese momento decir, pues, vamos juntos. O sea, no solamente en la Administración a través de programas y proyectos, sino también la entidad privada, porque creemos que es la sociedad la que tiene que estar peleando por la salud y para desarrollar todo lo que el ser humano necesitamos desarrollar durante nuestra vida. Entonces, ha sido reconversión rápida, pero porque somos pequeños y muy ágiles, pero también con una cuestión, como somos muy hormiguitas, pues tenemos lo que se llama un fondo de contingencia. Ese fondo de contingencia es como nuestra huchita, la hemos ido rellenando siempre que tenemos excedente. ¿Para qué? Pues cuando vienen los tiempos malos como este, como nos pasó en el 2008, como nos pasa en otros momentos, que nuestros profesionales, que nos cuesta mucho formarlos y entusiasmarlos en nuestros idearios, pues no decaigan y que no sufran, sino que sigan trabajando por y para la sociedad desde nuestro ideario, que es la promoción de la salud y la cultura de la salud. Por lo tanto, nos hemos adaptado. Has tocado un aspecto muy interesante que es el de la financiación y ahora iremos con él, pero quería terminar la ronda con vosotros también sobre lo que estábamos hablando de la relación con las administraciones públicas. Isidro, en el caso del Secretariado Gitano, ¿habéis tenido que
avisar a la Administración de lo que estaba pasando, o la Administración ya se había dado cuenta previamente de que estaba pasando y entonces habéis podido colaborar con ellos bien? Ha habido de todo, ha habido mucha colaboración. En los primeros embates sacamos un documento avisando de la situación en los barrios más vulnerables y la verdad que la respuesta también fue muy buena. El Ministerio de Derechos Sociales sacó una instrucción técnica para todos los servicios sociales indicando de activar medidas de protección, de llevar alimentos, etcétera, en esas zonas. En general, yo creo que la Administración ha respondido bien anunciando, poniendo en marcha algunas medidas que han sido muy potentes, bajo el paraguas del escudo social, pues los ERTE, la verdad, han supuesto una protección para amplias capas de la población y en nuestro caso, claro, se anunció llevar a los servicios sociales, se dotaron de más de 300 millones de euros para ayudas de emergencia, o se ha puesto en marcha un instrumento tan complejo como el ingreso mínimo vital. ¿Qué es lo que pasa? Que los instrumentos son buenos, pero luego donde también hace falta mucha innovación social es en el propio funcionamiento de la Administración. En realidad, la burocracia, desde que se anuncia que se van a liberar 300 millones de euros para las ayudas de emergencia, hasta que las ayudas de emergencia realmente pueden empezar a llegar a las familias, ha pasado más de un mes. Eso en situaciones de necesidad es muy complicado. El ingreso mínimo vital, un buen ejemplo, es un hito en nuestro sistema de protección social. Es fundamental. Pero claro, su implementación al final necesariamente va a ser compleja, va a ser lenta y al final estamos, entidades como la nuestra, por ejemplo, ayudando a hacer tramitaciones telemáticas a las personas que no tienen oportunidades. Habrá muchas personas que no tengan la capacidad de hacerlo, de siquiera hacer la solicitud. Claro, justamente para quienes va más indicado no tienen las capacidades, ¿no? Para hacerlo y al final necesitas organizaciones de intermediación. ¿Tenéis conocimiento de personas que, teniendo derecho a acogerse, no se hayan podido acoger por dificultades de ese tipo? Sí, bueno, al final es eso, es que los servicios donde hay que hacerlo, los servicios sociales o las oficinas del INS, en ocasiones tampoco están adaptadas y tampoco dan respuesta a esas necesidades y al final son también la sociedad civil organizada, organizaciones sociales, quienes tenemos que cubrir ese ámbito. Ahora mismo llevamos 8.000 tramitaciones en marcha y la que llegará. Y de aquí una reflexión también, en línea con ese trabajo en red. Claro, nuestro sector no puede ser subsidiario de la administración pública. Son sectores que tienen que cooperar y tenemos que aprender justamente si las lógicas de la administración y de la burocracia son unas y nuestro sector lo que tiene es mucha más capacidad de flexibilidad, de agilidad, de innovación. Eso hay que trabajar de manera complementaria, no de manera subsidiaria. Y ocurre, pero no ocurre no está de alguna forma planificado. Nos queda mucho por innovar ahí. Sí. Javier, vuestra experiencia es similar. ¿Tenéis una relación, digamos, fluida con las administraciones? ¿Es fácil una colaboración entre la Fundación y las administraciones o siempre hay algún obstáculo que puede perjudicar o que pueda ralentizar vuestra actividad? Bueno, este tiempo lo que ha hecho ha sido fortalecer la colaboración. No ha habido nueva colaboración, sino la que ya había, y llevábamos mucho tiempo colaborando, por ejemplo, en el ámbito de educación. Nosotros no entenderíamos el programa de educación de la Fundación que hubiéramos llegado a 150.000 estudiantes si no fuera de la mano de las administraciones regionales, en este caso, o de las administraciones nacionales en países como Uruguay, Chile o México, ¿no? Entonces, este periodo lo que ha hecho ha sido fortalecer esa relación que ya existía, que era muy buena y que ahora ha hecho que hayan surgido nuevos escenarios de colaboración, incluso la confianza para trasladar necesidades que no afrontábamos y que, en cambio, pues hemos afrontado juntos. Por ejemplo, el diseño de algunos planes de acogida en los centros educativos en algunas de las regiones en España los hemos podido hacer conjuntamente. Nosotros, el programa nuestro, trabaja fundamentalmente las habilidades emocionales, las habilidades sociales y la creatividad, que son aspectos quizá claves para, por ejemplo, plantear un plan de acogida después de que los estudiantes, los niños y las niñas hayan pasado un montón de meses en casa y vuelvan otra vez al centro, ¿no? O un plan de cuidado de los docentes,
después también de que se exponen, que están en primera línea ahora y que estamos viendo que si vienen noticias positivas, vienen de la escuela, de los colegios, ¿no? que están respondiendo francamente bien a este comienzo de curso en estas circunstancias. Bueno, pues todo eso ha sido gracias a esa colaboración en la que, desde luego, la Fundación Botín no podría llegar a donde llega si no fuera gracias a las administraciones públicas. Una curiosidad sobre este asunto antes de pasar a otro. ¿Habéis tenido que llamar a las administraciones o las administraciones os han llamado a vosotros antes? Pues ha habido de todo, ¿eh? En alguna ocasión hemos llamado y en bastantes nos han llamado. Os han pedido ayuda en otras ocasiones, en vuestro Nosotros caso. también. Se nos ha llamado para preguntar por necesidades y por qué hacer, y también hemos llamado. Nosotros llamamos siempre. Siempre, antes de que os llamen. A nosotros nos llamaron, pero siempre nos parece que la administración pública puede hacer más. O sea, hacen mucho, pero estoy segura que todavía hay recorrido. Ahora, hay una cosa, yo creo que interesante en este tema, ¿no? Y es que este sí que puede ser otro aprendizaje importante de esta crisis, ¿no? Que es muy difícil establecer el límite entre lo privado, lo público, y, es decir, que ahí el tercer sector, el sector quizá porque social... no convenga establecer un límite muy definido, ¿no? Claro. Entre ambas cosas. Cuando Claro. se trata de colaborar para ayudar Eso a la es, gente, ¿no? Eso es, ¿no? O sea, ver cómo no podemos llegar a donde hay que llegar si no vamos juntos y llegar bien y llegar más lejos. Y creo que este es un aprendizaje también que ojalá interioricemos todos, el sector social, por supuesto, y ojalá las administraciones. Es fundamental, ¿no? lo que estás diciendo, porque mira, desde el Congreso Mundial de la Organización Mundial de la Salud en Yakarta en el 97, los congresos que se hacen de salud, ahí, en ese Congreso Mundial, se definió claramente que cuando estamos trabajando en el ámbito de la salud o por la salud humana, las entidades públicas tienen que ir de mano y ayudando a la sociedad civil organizada, quiere decir, asociaciones y fundaciones, porque si no, no se llega. Estamos comprometiendo algo tan importante para el ser humano que es su salud, porque es el potencial para todo lo demás, para formarse, para crear una familia, para desarrollar un trabajo, para llegar a ser longevo. O sea, que en ese camino las administraciones, y lo saben, porque desde el año 97, en esa conferencia mundial de la Organización Mundial de la Salud, se dijo todo lo que competa a la salud humana se tienen que unir los partners, las administraciones con las entidades privadas. Y bueno, yo creo que aquí estamos precisamente fomentando y desarrollando eso. La sociedad civil organizada es parte de la salud democrática de un país. Y la administración lo que tiene que hacer es ayudar, colaborar y mutuamente y justificar los objetivos, porque caminamos juntos. A lo mejor caminamos un mes, un año o toda la vida, pero justificar los objetivos porque estamos caminando juntos y luego demostrar pues toda la clarividencia que tiene y la transparencia de esa gestión económica y de esos proyectos. Pero el Estado, lo que llamamos Estado, que son las administraciones, hasta la local, que es fundamental para muchos de los aspectos que estamos aquí hablando, tienen que ir unidos a nosotros y nosotros a ellos. O sea, tenemos que quitar ese en ese sentido, María, yo complejo. creo que también hay un aprendizaje del propio sector social, ¿no? Somos, en general, un sector generoso, imaginativo, que vamos a primera línea, pero creo que tenemos un espacio para mejorar, que es el de la colaboración. O sea, también entre nosotros yo creo que nos falta generar más espacios de colaboración y mirar más a los lados y ver que con otros podemos llegar más lejos, ¿eh? Y creo que también este momento está siendo un momento bonito para poder mirar con otros hacia lo que hacemos y aprender, ¿no? ¿Te refieres con otros, con otras fundaciones? Con otras fundaciones, con otras ¿Y eso asociaciones? cómo ha funcionado en vuestro caso, por ejemplo, durante este tiempo de pandemia? Pues fundamentalmente a través de algunos de los programas que tenemos, el poder llegar más lejos, por ejemplo, en el ámbito educativo o en el ámbito del sector rural o incluso en el ámbito de las organizaciones sociales, pues el unirnos en determinados ámbitos para responder a necesidades. Por ejemplo, abrir un canal de necesidades muy variadas que luego pudiéramos ir cubriendo unos con otros y que podían ser desde el tema de materiales, como la dedicación de tiempos, como atención primaria, como un montón y hemos visto que si nos ponemos en juego, llegamos mucho más lejos y llegamos mejor, ¿no? Yo creo que el tema también es poner en el centro del debate el propósito, ¿no? Que a veces la conversación se va más por el cómo deberíamos hacerlo y yo creo que si hay una coincidencia sobre la necesidad, sobre aquel problema que tratamos de resolver y desde ese momento partimos qué capacidades tenemos la administración pública, la sociedad civil para contribuir,
Entonces es más fácil, pero siempre pensando el para qué y que eso sea realmente el centro, el beneficiario y la necesidad sea el objetivo de lo que queremos conseguir. Sí, si me permites, yo también en nuestra experiencia de colaboración en estos meses, pues también ha sido muy positiva. Hemos colaborado con un montón de fundaciones y fundaciones de empresa y ha funcionado en que unos aportan capacidades o aportan recursos y luego las organizaciones sociales que estamos sobre el terreno, claro, aportas capilaridad, haces que esos recursos y esas capacidades hayan llegado a muchos lugares sobre el territorio. O sea, ha sido una colaboración rápida con muchos actores y muy positiva y efectivamente es la vía de trabajar, ¿verdad? Hablaba Julia de la importancia del para qué. Y hablaba María antes de las necesidades de financiación. Además del para qué, ¿con qué? ¿Con qué dinero se hacen las cosas que tenéis que hacer? ¿De dónde se consigue ese dinero? ¿Quién lo aporta? ¿Cómo se utiliza ese dinero? Julia. Bueno, pues en nuestro caso somos una financiación privada, conseguimos la mayoría de nuestras aportaciones a través de las fundaciones de otras empresas, filántropos, etcétera, y una pequeña parte pública. Y yo creo que ese es el futuro, que la colaboración público-privada y que cada vez más esté presente las empresas, las organizaciones, el particular. Nosotros abocamos mucho por el desarrollo de la filantropía y porque en nuestro sector realmente haya una ley de mecenazgo que apoye y que fomente realmente la filantropía. Existe una, pero pensamos que todavía queda camino de recorrer para que realmente la sociedad civil pues, tenga mayores incentivos y sea más fácil poder donar y apoyar a las instituciones como las nuestras. Y por parte de la Administración pública, pues por supuesto siempre se puede hacer una labor mayor, ¿no? ¿En vuestro caso, María? Nosotros llevamos muchos años colaborando con entidades privadas. O sea, yo creo que la cuestión efectivamente son recordar los servidores de Rudyard Kipling, el qué, el por qué, el para qué, el cómo, el cuándo y con quién. O sea, y tenerlo clarísimo y además anotado. A quien quiera explicaciones, claramente. Siempre hemos tenido la suerte en algunos de nuestros proyectos, sobre todo, por ejemplo, el fomento del deporte infantil, de la cultura, la salud en general, el tema físico del lector, buscando partners en ese camino. Y, por supuesto, es verdad que nosotros tenemos pues, un 60% en programa y proyectos de la Administración, que hay las convocatorias generales, pero un 40%, o bueno, un poquito menos, porque también hay algunas donaciones, en los temas privados. Y en ese camino seguimos juntos, siempre que los objetivos y los fines estén muy claros y juguemos bien en esa cancha. ¿Ese dinero que recibís está condicionado o, a determinado tipo de actividad? Es decir, yo le doy a usted esta cantidad para que haga usted tal cosa concreta, o se lo doy y usted decide lo que tiene que hacer con ello. Nosotros siempre por programa y proyectos, tanto en la Administración pública como en la privada. O sea, si hay un proyecto de salud en relación con o la higiene, o el deporte, o la música, o la lectura, o tal, que conjuntan nuestros fines, entonces caminamos juntos, el tiempo que sea. Y luego ya después cada amigo sigue su camino. Y en la Administración igual, por programa y proyecto. O sea, no nos nace el maná, que es lo que nos gustaría a todos. No. No hay de eso, ¿verdad? La filantropía ya es una palabra bastante potente como para que es en sí mismo un programa. O sea, desde que nacemos, a ver, niños, niñas, tú, ¿qué le vas a dar a tu vida? La filantropía hacia los demás, porque es el amor al otro o a la otra. Debería empezar desde la educación, desarrollar el sentimiento de solidaridad, de generosidad, de colaboración, porque cuanto antes empecemos lo llevamos innato, ¿no? Y lo desarrollaremos con más potencial. Claro. Isidro, vuestra experiencia en esta dura labor de financiarse para realizar vuestro trabajo. Pues para nosotros la principal fuente es pública y europea, además, de Fondo Social Europeo. Y esto es importante porque importante para que todos saquemos consecuencias, porque cuando la ambición también es transformar condiciones así muy estructurales que tienen que ver con cambios en la educación, en el acceso al empleo, en erradicar la pobreza, pues al final no valen proyectos bonitos. Tienen que ser proyectos ambiciosos, estables en el tiempo, que tengan continuidad, que tengan suficiencia en la financiación, en los recursos, y al final para eso es imprescindible la administración pública. Sin embargo, cada vez más colaboramos con entidades privadas, con fundaciones de empresa,
también en proyectos, y en esto yo creo que ha habido un cambio, también en proyectos más a largo plazo, más estables y donde las entidades privadas, además de recursos, pues aportan conocimiento, capacidades, innovación, y eso es muy, muy valioso. En vuestro caso, me hablan del Fondo de Emergencia Social en el que habéis trabajado. Cuéntanos detalles sobre cómo ha funcionado. Bueno, esto fue para, como decía al principio, dar respuesta a esa situación de necesidad hasta que llegaran las ayudas públicas. Y yo la verdad estoy muy, muy contento porque fue muy rápidamente, en una semana, contactar con fundaciones que están en esta asociación y lograr dotar un fondo para ayudas de emergencia. Fue muy fácil, claro, había esa alianza previas y confianza previa y permitió dar una respuesta de emergencia en un momento de emergencia con mucha agilidad, con mucha flexibilidad y en la que participaron muchas entidades también. ¿De cuántas personas beneficiadas estamos hablando? Pues mira, se beneficiaron en ese poco tiempo 5.000 familias, que son unas 20 y tantas mil personas, y en brecha digital, en tablets y ordenadores, pues más de 1.600 niños y niñas. Javier, habla Isidro de su financiación básicamente es pública, procedente en muchos casos de fondos europeos. En vuestro caso, ¿cómo funciona la financiación para la Fundación? Nosotros tenemos un gran apellido, que es Botín, y parece que eso ya supone que la financiación la tenemos garantizada, gracias a la generosidad de una familia, que es la familia Botín, porque es una fundación patrimonial. Pero no es así, es decir, en muchos ámbitos sí nos encantaría tener mucho más, porque tenemos proyecto para llegar mucho más lejos. Y cuando lo hacemos gracias a la colaboración, en algunas ocasiones dineraria incluso, de otras entidades, pero fundamentalmente en otros recursos humanos. Cuando hablamos de la colaboración con las consejerías, por ejemplo, de educación, las consejerías de educación están apostando por el programa de educación, poniendo personal propio que, lógicamente, permite que se llegue a ese territorio, y son recursos propios que no son necesariamente dinerarios, pero que en cambio están permitiendo que muchos centros de esas comunidades autónomas se puedan beneficiar del programa. O temas materiales que quien puede plantear y apoyar con tiempos, con infraestructuras o con espacios que se puedan también utilizar para determinadas actividades, que hacen que gastos que podrían considerarse de un modo, pues no sean gastos porque son una manera de contribuir a que los proyectos sean una realidad, ¿no? Entonces, es verdad que tenemos la suerte de ser una fundación apoyada, lógicamente, una fundación patrimonial, pero tenemos también el honor de que hay otras entidades que están colaborando, aportando a que podamos llegar más lejos. Julia, quería que nos dieras algunos detalles sobre la Escuela Superior de Música Reina Sofía. La Escuela Superior de Música Reina Sofía. ¿Cómo ha funcionado durante este tiempo? ¿Qué programas estáis llevando a cabo? ¿Qué detalles nos puedes contar? Bueno, antes de pasar para este tema, decir que el tema de la financiación, sobre todo la financiación privada, sí que veo dos tendencias que creo que es importante decir. La primera es, creo que desde hace un par de años se está marcando mucho las aportaciones en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Creo que ha sido muy importante para canalizar las financiaciones y cada vez se busca más. Y la segunda es que cada vez más las empresas buscan hacer proyectos compartidos y que los valores coincidan con los de tu organización. Y la Escuela de Música Reina Sofía, pues como comentaba antes, tenemos dos objetivos desde la escuela. El primero es el desarrollar el talento de los jóvenes músicos. Entonces, lo que hacemos realmente es formar a músicos para que se conviertan en músicos profesionales y ahora lo que estamos haciendo es seguir con las clases, decía 40% online, 60% presencial, y apostar por un modelo de educación que realmente convierta a los músicos en excelentes intérpretes, pero también en embajadores de los músicos. Es decir, que ellos sean conscientes del poder de transformación que tiene la música y puedan realmente apoyar con todo su potencial, ¿no? Por eso trabajamos mucho con los músicos en los ámbitos de emprendimiento e innovación social, para que tengan herramientas de gestión de proyectos, de comunicación, de saber ver las necesidades que existen en el ámbito de salud. Colaboramos con muchos hospitales y que puedan llevar la música pues mucho más allá de un escenario, ¿no? A todas las fronteras y puedan ponerlo en pie.
Y luego la otra misión de la Escuela Reina Sofía y de la Fundación Albéniz es acercar la música a la gente, por ese poder de transformación que tiene. Y en ese sentido hacemos más de 300 conciertos al año. Este año seguimos abriendo nuestro auditorio en el centro de Madrid, en la Plaza Oriente. Podéis ver nuestra programación, nos encantaría que vinieseis. Estamos haciéndolos con 1/5 del aforo para respetar todas las medidas de seguridad. Se retransmite en streaming y luego estábamos trabajando muchísimo apalancando nuestras capacidades digitales para llegar a muchísima gente. Tenemos nuestro canal de YouTube y luego además estamos trabajando en colaboración, pues por ejemplo con el Teatro Real, poniendo nuestra programación con Opera Player, con Naidayo, poniendo nuestra programación para utilizar otros canales y que la música pueda ser compartida con muchísimas más personas. Cuando detectáis un talento específico, algún alumno que tiene un talento especial, ¿cómo le ayudáis? ¿Qué hacéis para que pueda desarrollarlo más rápidamente y llegar a las metas que pueda conseguir? Pues mira, es una excelente pregunta, porque yo creo que nuestro modelo, si hay que decir 3 palabras, está basado en la excelencia, es decir, dar la máxima calidad de la educación, la inclusión, es decir, nosotros ofrecemos matrícula gratuita a los alumnos, tenemos un porcentaje muy alto de alumnos que vienen pues, de entornos realmente vulnerables. Si no fuese por el apoyo que les damos financiero, nunca podrían estudiar con una escuela de excelencia como la nuestra. Pensamos que excelencia y equidad realmente no están reñidas y deben ir de la mano. E inclusión, y la otra parte es la innovación, con lo cual les damos las facilidades financieras, les damos el mejor profesor, el mejor cuerpo de profesores, un programa formativo innovador, les damos la oportunidad de tocar en el escenario más de 20 conciertos cada uno. O sea, realmente pensamos que para un músico se pueda madurar, tiene que enfrentarse a la realidad del escenario y desarrollar allí como su máximo potencial. Con lo cual le damos pues, la educación, los recursos y esa parte de innovación relacionando pues, tecnología, habilidades sociales y emprendimiento, que yo creo que en un mundo como el de hoy son imprescindibles para cualquier joven de cualquier ámbito. María, una crisis específicamente sanitaria como la que vivimos ahora, supongo que nos permite detectar aquellas cosas que funcionan bien o aquellas cosas que están bien y aquellas que están mal. ¿Qué habéis detectado vosotros? ¿Qué no sabíais antes de la crisis que habéis descubierto ahora después de la crisis, tanto para lo bueno como para lo malo? Bueno, fundamentalmente lo que hemos descubierto en gran parte es el abandono de muchos profesionales de las ciencias de la salud de primer nivel, todos aquellos que trabajan en los aspectos sociosanitarios como en la atención primaria de salud, que nos han demandado y de hecho hemos renovado el convenio que tenemos con la Dirección General de Prisiones para seguir formando a funcionarios y animándoles a que continúen su labor como, no solamente como funcionarios en lugares cerrados, sino también como agentes de salud y sacar la posibilidad que tienen de mucha labor preventiva en estos centros cerrados. También hemos podido seguir promoviendo la formación de mujeres líderes a través de asociaciones para que trabajen en el tema de la salud de la mujer, que es uno de los aspectos que nos interesa muchísimo, y puedan colaborar en sus lugares concretos de pueblos, ciudades, barrios, su labor como agente, como mujeres informadoras de la salud. Y hemos también potenciado a través de la Federación Andaluza de Municipios programas y proyectos locales, porque es que la ciudadanía, el primer receptor de una necesidad son los municipios, son los agentes más cercanos. Hemos visto muchas deficiencias, pero también hemos visto muchas oportunidades, es cierto, Esto nos hace que, por ejemplo, algo que llevamos desde hace más de 30 años promoviendo desde Badajoz, a través de Videomed, el tema de la telemedicina. O sea, eso ya es exponencialmente un desarrollo impresionante, que no obvia el tete-a-tete y el contacto, la porque si algo tiene de importante el ejercicio médico es la confianza, es un contrato verbal, no escrito, en el cual tú delegas ese potencial de salud que has perdido y que quieres que lo recuperes. Esa formación continuada, y de hecho hicimos un libro con el número de tiempo de paz número 37, con MPDL, precisamente para la formación de los profesionales en el ámbito COVID, que tocaba muchos aspectos, la epidemiología, la clínica, todo el tema de pandemia, el tema económico, el tema de gestión, el tema de solidaridad, el tema europeo, porque yo creo que los profesionales tienen que tener esa visión cosmopolita e internacional de lo que es una pandemia, que aunque nosotros ganáramos, entre comillas, esta situación, estamos con los demás. Es que en el momento que abriéramos puertas
Si los vecinos están afectados, no hemos hecho nada. Por lo tanto, es una acción internacionalista en el tema de la salud lo que nos compete. Y por lo tanto hemos visto pues, deficiencias, pero también oportunidades. En vuestro caso, Isidro, ¿qué habéis detectado en este tiempo que dice, bueno, esto no se nos había ocurrido, pero no tiene que volver a pasar? Esta carencia que hemos encontrado la tenemos que resolver para el futuro también. Hemos encontrado carencias fuera y también hemos encontrado carencias dentro. Algo que se ha acelerado mucho porque ha sido uno de los aprendizajes de esta situación de crisis ha sido el de hacer frente a la brecha digital. Nos hemos dado cuenta del tremendo riesgo. Ya era una situación mala de los niños y niñas, pero claro, ahora los niños, niñas y los jóvenes en relación al empleo. Está cambiando mucho la sociedad, se está transformando digitalmente, pero se está transformando la economía, se está transformando los nuevos empleos y para los grupos con ciudadanos más vulnerables, pues va a ser una nueva brecha. Ya no vale solo incorporarte al empleo, sino incorporarte a los nuevos empleos. O ya era complicado conseguir el éxito escolar, pero ahora lo es con otros requerimientos. Con lo cual, nosotros sí hemos hecho también esos aprendizajes de poner el acelerador en las cuestiones de acompañar en la transformación digital. En concreto, nosotros tenemos un programa de refuerzo educativo, el Promociona, en muchas ciudades españolas. Ahora, justamente, nuestro proyecto para el año que viene es desarrollar el Promociona Digital en los próximos años. Dotar no de equipos, que también, sino de competencias digitales en estas clases de refuerzo a los niños y las niñas que participan. No sirve con tener la máquina, hay que saber utilizarla. No, date cuenta que tener la máquina es tener esas competencias que en casa la mayoría de los casos no las hay, ¿no? Con lo cual ahora es uno de los grandes objetivos. Pero en el plano del empleo lo mismo. Nosotros, que es un pilar de nuestra actuación, el formar para el empleo y conseguir empleos, acompañar en los empleos, pues claro, hay empleos de baja cualificación que se están transformando a gran velocidad. Una camarera de hotel hoy en día pues ya va con un iPad, con una tableta que tiene que saber lo básico, o en los empleos de logística. Es necesario ya tener competencias digitales básicas. Esa es la frontera que tenemos ahora mismo para que no se nos queden detrás pues justamente los más vulnerables. Habéis detectado ese problema, pero ¿crees que tiene fácil solución a medio plazo? Tiene solución. De nuevo, volviendo a lo mismo, si tenemos claro cuáles son los objetivos. Pongo un ejemplo muy querido para nosotros. Básicamente, en el ámbito del empleo, trabajamos para conseguir que las personas con baja cualificación consigan un empleo, y muchos de ellos son pues, en el sector servicios o de limpieza, etcétera. Pero, por ejemplo, con la Fundación Accenture llevamos unos años haciendo un programa más pequeñito, pero que abre esas puertas de conseguir que jóvenes gitanos entren en el ámbito de la programación, que no hace falta grandes conocimientos, no hace falta ser un ingeniero. Llevamos unos pocos años haciendo estos cursos y chicos y chicas gitanos están accediendo como programadores y trabajando en empresas. Eso ya es un salto en muchos sentidos. Lo es en el salario que recibes, en la estabilidad, y lo es en cómo te transformas en un referente para los tuyos, en tu casa, para tus hermanos, de que hay otros oficios y otras ocupaciones posibles. Y lo es de que lo que estás señalando es que no podemos pensar en un futuro para los más vulnerables que se queden confinados entre prestaciones y trabajos precarios, sino nuestra ambición tiene que ser que tienen que poder acceder a trabajos dignos y de calidad, y a una educación de calidad también, porque así es como se conquista de verdad la ciudadanía, ¿no? Javier, vuestra experiencia, ¿qué no tiene que volver a pasarnos porque no nos hayamos dado cuenta de que teníamos esta carencia? ¿Qué hemos detectado que podemos resolver a futuro? Pues la verdad es que no sé lo que no tiene que volver a pasar. Lo que yo creo que sí es que estamos preparados para que estas cosas que pasan
podamos responder de una manera diferente a cómo hemos respondido, ¿no? O a como al principio pensábamos que podíamos responder, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, la colaboración, ¿no? La colaboración creo que es un aprendizaje fundamental. Pero también, por ejemplo, ser conscientes que lo digital no es lo único. Es decir, necesitamos generar espacios de encuentro presencial, porque somos seres relacionales y la pantalla es muchas veces una barrera, ¿no? Entonces, ¿cómo combinar esas dos cosas? Yo creo que es un aprendizaje para el futuro. Lo digital es un instrumento, pero no es la solución a nuestras relaciones ni a nuestra manera de trabajar, ¿no? Y luego también hemos descubierto cómo las fundaciones o las entidades sociales en general somos fuente también de esperanza para mucha parte de la sociedad. O sea, tenemos que contar lo que estamos viendo y tenemos que seguir apoyando lo que estamos viendo, que es mucha gente en condiciones muy complejas como las demás que están dando pasos adelante. Y creo que las fundaciones tenemos una capacidad de altavoz, y en ese sentido creo que la Asociación Española de Fundaciones ha sido especialmente ejemplar, en poder contar a todos que hay buenas noticias, que las noticias no solo son el número de contagiados y de fallecidos, que son muy tristes, sino que hay buenas noticias que nos ayudan a ver un futuro pues, más esperanzador que el que a veces nos llega, ¿no? Nos queda ya poquito tiempo. Quería plantear una última pregunta para los cuatro, y es sobre el futuro, pero no el futuro a largo plazo, sino el futuro inmediato. Todavía metidos de lleno como estamos en la pandemia, pero ya con la esperanza de que quizá una vacuna pueda ayudarnos a salir de esta situación en los próximos meses, quizá medio año o un poco más, o a lo largo del año que viene. Vuestro trabajo, con la experiencia de estos meses de pandemia, mirando hacia el futuro inmediato de los próximos que nos quedan, ¿cómo creéis que se va a desarrollar? Ya digo, a partir, vamos a ponernos del día 1 de enero en adelante, de aquí al verano, por poner un plazo más o menos asumible en la imaginación nuestra de hasta dónde podemos llegar. Julia. Pues yo tengo la confianza de que podamos seguir abiertos, nuestra escuela sigue abierta con este modelo híbrido digital presencial. Tengo la confianza de que esto pueda mantener así, que podamos seguir dando las clases presenciales. Dudo que todo sea presencial, o sea, confío en que mantengamos este ratio que teníamos ahora, y esa es un poco mi esperanza, que pueda acabar el curso con cierta normalidad, como estamos haciendo ahora, y que ya el curso que viene sea un curso normal. Y por último, decir que sí, creo que algo que ha aportado la crisis, en nuestro caso, ha sido la oportunidad de reflexionar y poner en el centro los valores y la ética. O sea, yo creo que lo que decía antes Javier, de que no todo es digital, por supuesto, la pandemia ha acelerado la digitalización. Poder tener como reto cerrar la brecha digital es importantísimo, pero yo creo que lo que nos hemos dado cuenta es que tenemos que tener en el centro que lo digital sí, pero ¿para qué? El tema de las artes y las humanidades creo que pueden dar muchísima luz hacia dónde va la sociedad, hacia qué valores que tenemos. Cuando hablamos de educación hablamos de ciencias, ingeniería, matemáticas, vale, pero incorporamos las artes. Nos pueden ayudar a desarrollar el pensamiento crítico, la colaboración, la creatividad y pensar realmente qué sociedad queremos, hacia dónde vamos. María. Sí, la verdad es que si hay algo que hemos aprendido de nuevo y que nos lo ha puesto servido en esta pandemia, es que el ser humano necesita recordar siempre que tiene una vacuna a mano, siempre. Y la vacuna se llama educación. Educación. Con la capacidad educativa puedes interpretar muchas cosas. Los seres humanos que desgraciadamente carecen por circunstancias de esa herramienta preventiva de primer orden, lo tienen muy duro. Y, por lo tanto, hay que salvar como sea la educación. Y si además le añadimos la palabra salud, mejor que mejor. Hemos aprendido muchas cosas, pero lo que no podemos es pensar que si somos seres agresivos con el medio ambiente donde estamos viviendo, el antroposistema que hemos creado, esos virus, bacterias que han estado mucho antes que el ser humano estuviera en el planeta Tierra, no nos vayan a atacar. Nos están atacando y nos atacarán. Por lo tanto, educación es la primera herramienta. Y la vacuna vendrá, porque ha sido un despliegue económico a nivel mundial que ya no tenemos vuelta atrás. Pero vendrá esta vacuna y vendrán otras muchas. Y tenemos que aprender a convivir con estas situaciones. Por lo tanto, educación. Y dentro de ese gran marco que llamamos cultura. Isidro. Yo, como dice María, cuando tengamos vacuna y ya pase esa primera marea de crisis sanitaria, pues todavía permanecerán mucho tiempo los efectos de la crisis social. De hecho, de la crisis de 2008,
todavía en muchas personas no se han recuperado los indicadores de empleo anteriores a ese momento. Y ahora pues va a pasar lo mismo. En el caso de la educación nos tememos las tasas de fracaso escolar, de no haber completado la secundaria obligatoria a los 16 años. Eran muy altas y ahora suponemos que todavía se van a agravar mucho más. Con lo cual, desde que pase esta crisis, es trabajar, pues como decía antes, por en realidad ir a tocar el corazón de la vulnerabilidad que todavía hay en nuestra sociedad. Y tiene que ver con las cuestiones básicas de siempre, lo que hace transformar a las personas. Las personas no son pobres, no son excluidas, sino tienen mejores o peores oportunidades y ahí hay que centrar las capacidades. Y la educación es una palanca de transformación personal y colectiva, y el empleo es una palanca, aunque decimos los empleos de hoy cada vez menos. No, el empleo sigue siendo una vía que da autonomía, que pone recursos en los hogares y que cambia la vida de las personas y que marca el límite de estar incluido o estar excluido. Y hay que poner ahí y volver a poner ahí ese foco de manera eficaz. Javier. Pues nosotros estamos ya planificando el próximo año tratando de recuperar esa normalidad que nos va a permitir poner en marcha muchos de los aprendizajes que hemos hecho. Es verdad que la tecnología nos va a seguir ayudando para llegar más lejos, pero volveremos y queremos volver a recuperar también el contacto presencial y la formación presencial. Y sobre todo, donde estamos poniendo más esfuerzo es en fortalecer las redes. Lo que antes decía, que de este aprendizaje, el que desde la Fundación, las redes que estamos animando a que se sigan funcionando, pues lo hagan cada vez con más fortaleza y con más capacidad de reacción ante circunstancias que en el futuro puedan suponer desafíos, ¿no? Javier, Isidro, María, Julia, ha sido un placer poder moderaros esta mañana, porque además he aprendido mucho, ha sido un privilegio para mí tener conocimiento de vuestra actividad. Enhorabuena por ella y porque todo esto siga funcionando como ha estado funcionando durante este tiempo tan difícil. Hoy estamos aquí un poco digital, bastante digital y un poco presencial. El año que viene, con un poquito de suerte, en el próximo foro, vemos esto lleno, estemos sin mascarillas, que nos podamos saludar, abrazándonos, estrechando nuestras manos, como nos gusta hacer siempre en situaciones de normalidad. Muchísimas gracias y muy buenos días. Vicente, Sí, me queda algo. Ya sé que tienes prisa, pero os he pedido algo antes de entrar. Aparte de la camiseta, Sí, aquí la tengo. esta noche tienes un telediario, ¿no? ¿Te la pones? Bueno, Bueno, es broma. Vicente, pero queda Tendría algo. que pedir permiso. Una camiseta con corbata no creo que siente muy bien, pero haremos lo que haga falta. Yo quiero, antes de darles un aplauso fuerte a ellos, y los que nos están siguiendo, estamos en la Casa del Lector. Así que os pediría muy rápido que nos digáis un libro y por qué. Y ya termináis. Adelante. ¿Por dónde empezamos, Vicente? Julia. Pues yo voy a recomendar la biografía de Beethoven, que además este año es el 250 aniversario de su nacimiento, porque antes hablábamos de crisis y oportunidades y estaba pensando que precisamente Beethoven compuso sus mejores sinfonías en medio de una sordera. Entonces, la pregunta es, ¿hubiese compuesto estas sinfonías y estas piezas si no hubiese estado sordo? No lo sabemos, pero que desde luego le sirvió para reforzarse y ser resiliente y transformarse, con lo cual que esta crisis también nos sirva para sacar lo mejor de nosotros mismos. María. Yo podría decir muchos, porque soy una lectora empedernida, pero a mí me da mucha pena que don Benito Pérez Galdós, que este es su año, Es verdad. haya pasado sin pena ni gloria. O sea, yo creo que lo tenemos que rescatar y decirle que al año que viene se lo celebramos. Porque yo que estaba haciendo una conferencia sobre las mujeres de Benito Pérez Galdós, que tiene unas novelas fantásticas y que nos retrata de una manera impresionante. Bueno, pues nada, Benito Pérez Galdós, que además escribe maravillosamente y retrata a nuestro país en otra época, pero delicioso. Me sumo a esto. Cualquiera de los episodios nacionales es fantástico para leerlo y para conocer cómo era España y en buena medida también cómo sigue siendo en algunos aspectos. Yo voy a añadir La verdad sobre el caso Savolta, de Eduardo Mendoza.
Habitualmente es complicado animar a los adolescentes a que lean. Yo tuve un profesor fantástico de literatura cuando yo era un adolescente y el primer libro que nos recomendó, bueno, más que recomendar, nos obligó a leer porque nos iba a hacer un examen sobre él, fue la verdad sobre el Carlos Avolta. Yo vi que aquello era bastante grueso y no me animaba mucho. Cuando leí las primeras 10 páginas ya no pude parar y a partir de entonces no he parado de leer. Así que yo creo que es una lectura muy recomendable. Isidro. Pues yo, mira, tengo uno que he sacado la foto de la portada, que todavía no he leído, de María Sierra, que se llama El Holocausto Gitano, porque a los gitanos también les ha pasado esas cosas. Pero el que sí estoy leyendo es de un ponente que viene después, de Daniel Innerarity, se titula algo así como Teoría de la democracia compleja, y que es fundamental para entender de lo que estamos hablando, de que cada vez nuestra sociedad es más compleja, más plural, más diversa, con más necesidades y tenemos en ocasiones estructuras de siglos pasados. Y se necesita lo que estábamos hablando, colaboración, nuevas respuestas, dar respuestas complejas a sociedades cada vez más complejas. Javier, ¿tu recomendación? Yo voy a recomendar 2 autores con un libro cada uno. El primero es un autor que a mí me encanta, que se llama Jesús Montiel, que hace narrativa poética, y un libro de él que es Sucederá la flor, porque en medio de la cotidianidad suceden cosas que son como flores, es decir, razones de esperanza, ¿no? Se lee muy rápido, se lee muy bien y se lee muy fácil. Y el otro, seguro que lo han leído muchos de vosotros, de Stefan Zweig, que es Momentos estelares de la humanidad, porque son momentos que probablemente no sean esplendorosos, pero que han generado realmente un momento estelar, y creo que estamos viviendo muchos de esos momentos estelares que podíamos escribir en ese libro. Pues hay que dar las recomendaciones. Pues muchas gracias a todos, un aplauso muy fuerte para ellos, porque además Vicente se tienes marcha, ¿no? Muchas gracias.